Estábamos reflexionando en los programas anteriores en las bellísimas páginas con las cuales comienza la Biblia. El origen del hombre, el origen de la creación. Veíamos que la narración del paraíso terrenal es simbólica. No pretende ser algo histórico. El paraíso, la Biblia lo sitúa entre el Tigris, el Éufrates, el Nilo, el río Oronte, o sea, más o menos alrededor del Medio Oriente. Pero no se puede precisar, aquí estuvo el paraíso como algunos pretenden hacerlo, porque se trata de un símbolo. El Génesis nos presenta en forma de historia una serie de narraciones que no podemos interpretar al pie de la letra, sino que tratamos de captar el mensaje religioso que contiene. Insistimos que la Iglesia enseña que la veracidad de la Biblia consiste en su veracidad salvífica, en el mensaje. La Iglesia no cree que la Biblia se interese por darnos clases de geografía o de antropología científica para decirnos científicamente cómo comenzó el hombre. Allá por los años de 1950, ya el Papa Pío XII, en un documento famoso que se llama la Humani Generis, ya había dicho: el magisterio de la Iglesia no tiene ninguna dificultad en admitir que el cuerpo humano provenga de una generación vital, o sea, de algún animal antecedente, el cuerpo humano, con tal que se mantenga que ya para la existencia del hombre se exige una intervención especialísima de Dios que le da al hombre su inteligencia, su capacidad de amor, su participación divina, todo esto que llamamos el principio espiritual del hombre, que no puede proceder así nada más de la materia. Pero en cuanto al evolucionismo de la materia, del cuerpo, la Iglesia hace muchos años, estoy hablando un documento que está fechado el 11 de agosto de 1950, o sea, ya de muchos años, que la Iglesia con gran liberalidad dejó el campo abierto a los estudios de este tipo. Los antropólogos nunca se han puesto de acuerdo realmente sobre las etapas del evolucionismo. Había inclusive en un encuentro de antropología en Japón, un antropólogo que propuso la tesis de que el hombre no es un simio evolucionado, sino un simio frustrado, que ni siquiera llegamos a buen simio, lo cual nos parece cómico, ¿verdad?, que se diga estas cosas. Hoy vamos a retomar este lenguaje simbólico del capítulo 2 del Génesis. Y se va a tratar del origen de la mujer, ese conocido pasaje de el hombre que pierde una costilla, el hombre que lo duermen, o que se duerme, o más bien lo duerme, para casarlo. Me parece un poco simbólico esto, ¿verdad? Pero de todas maneras, así está escrito en la Biblia, no con, digamos, con intención un poco irónica, sino más bien poética. El texto hebreo es muy explícito. La idea es la comunión entre el hombre y la mujer. Para indicar esta relación profunda de hombre y mujer, el texto recurre a un circunloquio muy bello. A Adán se le presentan todos los animales. Uno y otro sucesivamente desfilan en la presencia de Adán. Inclusive Adán los admira y les da un nombre a cada uno de ellos. De este nombrar a Adán los animales, se ha querido sacar una consecuencia que extrapola, que va más allá de lo que el texto quiere decir. Se ha querido decir que Adán tenía un conocimiento absoluto de la naturaleza, que conocía toda la naturaleza, que era un hombre muy sabio, que el primer hombre era un hombre sabio, un hombre conocedor de las ciencias biológicas, botánicas, etc. Por supuesto que esto es falso. La ciencia hoy nos presenta un hombre que lentamente va descubriendo el fuego, que tarda miles de años para salir de las cavernas, en fin, todo lo que nosotros ya hoy conocemos y aceptamos plenamente. No debe haber absolutamente jamás ninguna oposición entre la ciencia y la fe, porque cada quien tiene su propio campo de investigación y su propio campo de realización. Lo que sí es verdad que Adán no encontró una relación profunda con estos animales, quedaban fuera de él.
no le satisfacían de su interior. Dice el texto entonces Dios hizo caer al hombre en un profundo sueño y le quitó una costilla y de ella formó la mujer. ¿Qué estaría soñando Adán en este primer sueño que Dios infundió en él? Seguramente todo lo que pudo soñar fue superado por la realidad. El texto dice que cuando despertó Adán y vio enfrente de él una mujer, se llevó una gran sorpresa, una gran admiración y exclamó con una enorme satisfacción: esto sí es para mí, esto sí es hueso de mis huesos, carne de mi carne, con esta mujer sí puedo yo unirme. Hay en el texto entre líneas una exclamación de gozo pleno del hombre frente a la mujer. El Talmud, que es una colección de escritos judíos bellísimos, que a mí personalmente me encanta, comenta con inteligencia: ¿por qué la mujer no fue creada de la cabeza del hombre? Y se responde: para que la mujer no mandara al hombre. ¿Por qué la mujer no fue hecha de los pies del hombre? Y se responde: para que el hombre no pensase que le había sido dada una esclava. ¿Por qué entonces Dios hace a la mujer del pecho del hombre, del corazón del hombre? Para que el hombre entienda que la mujer es parte íntima de su corazón, que debe llevar a la mujer dentro de su propio corazón. Para eso se le abre el pecho al hombre, para que de ahí salga la mujer, y ahí para siempre sea el lugar de la mujer en el hombre, en el corazón del hombre. Esta unión debe ser tan estrecha, tan íntima, que la Biblia asienta el principio universal, y dice así: dejará el hombre a su padre y a su madre para unirse a su mujer. Ya no serán dos, serán una sola cosa. Obviamente, Adán y Eva no tenían a nadie que dejar, pero el principio se afirma para todas las parejas sucesivas. Dejará el hombre ese cariño tan bello que es el cariño maternal, paternal, que es como la fuente donde aprendimos a amar el hogar, pero es un cariño imperfecto, porque nadie puede identificarse plenamente con su padre, con su madre, como se identifica con su esposa. Solamente la identificación perfecta, que no es con los padres, por supuesto. Todos los psicólogos saben que límites tan grandes tiene la relación paternal, maternal, con la relación filial. Pero en cambio la relación hombre y mujer, esa es la única relación que no tiene límites, que no debe tener límites, que está hecha para no tener límites, para fusionar profundamente el hombre y la mujer. Mucho más tarde, Jesús, cuando le preguntan sobre la posibilidad del hombre de rechazar a la mujer, recurre a esta primera página de la Biblia para hacer valer la indisolubilidad del matrimonio, como está en Mateo 19:4. La realización del hombre es continua, muy íntima, muy delicada. El hombre no puede considerar esta tarea de hacerse hombre como cualquier otra ocupación. En la unión con su esposa le va al hombre en juego toda su existencia. Es todo su propio ser el que está ahí en peligro de realizarse o de perderse. La donación de sí mismo es al mismo tiempo la toma posesión más profunda de su propio ser. Sí, el hombre se entrega a la mujer, pero al mismo tiempo, para poder entregarse a la mujer, tiene que autoposeerse a sí mismo. Sí, la mujer se entrega al hombre, pero al mismo tiempo, para poder hacer y realizar esa donación de sí misma, tiene también que autoposeerse ella a sí misma. Por esa razón, no pueden contraer matrimonio los adolescentes, los niños pequeños, porque todavía no tienen conciencia de sí mismos, no realizan en plena libertad la autoposesión de sí mismos, y por tanto no pueden entregarse a sí mismos, como es ese maravilloso acto matrimonial. Nada hay más misterioso y profundo que el hombre. Por eso, la lectura de estos textos magníficos se hace mucho más a través de intuiciones, como una poesía que no se interpreta por razonamientos matemáticos, sino por intuiciones
para entrever lo que el poeta describe con esas palabras, bellas y misteriosas a la vez. No hay palabras para decir todo lo que una poesía nos inspira. Se siente, se vibra, pero casi no es posible expresarlo. Y así la palabra bellísima de la Biblia, cuando leemos estos textos, es para, entre líneas, navegar. Por eso se ha dicho que la palabra de Dios es como un océano infinito que Dios nos da para navegar dentro de él. Por eso, cuando se nos presenta por primera vez el amor del hombre y la mujer, de una manera se está lanzando la carta para un motivo, un tema que va a ser universal, que va a ser para siempre, para todos los tiempos. El hombre en la poesía, en el canto, en el arte, tal vez no encontrará algo más bello que decir que la relación del hombre y de la mujer. Dentro del paraíso estaba pues este árbol del bien y del mal. Y entonces Dios le hace una prohibición. Comerás de todos los árboles del paraíso, pero no comerás del árbol del bien y del mal, porque el día que comas morirás. Obviamente se trata de un símbolo. Ya vimos que estos árboles, el árbol de la vida, el árbol del bien y del mal, son motivos simbólicos de la cultura. Pero el hombre tiene esa cualidad de saber hasta dónde puede ir y hasta dónde no puede ir. El hombre que no lo sabe todo, que no es omnisciente, pero debe caminar poco a poco. El hombre que no es inmortal, pero que camina hacia la inmortalidad. En realidad, si leemos con atención los textos, vemos por lo mismo que en este capítulo 3 del Génesis que pasamos a leer inmediatamente después de la creación de la mujer del capítulo 2, capítulo 3 del Génesis, nos va a hablar de una tentación, de una caída del hombre, como se suele decir. Se suele hablar inclusive de un pecado del hombre. Obviamente todos los hombres tenemos la comprensión del bien y del mal. Todos los filósofos de todos los pueblos se han hecho la pregunta, ¿por qué el hombre, que es inteligente, por qué el hombre, que es capaz de hacer el bien, por qué el hombre hace el mal? Los grandes poetas latinos, decía el poeta Horacio, vidio meliora provoque, deteriora sequor. Veo lo mejor, lo apruebo, me parece magnífico y hago exactamente lo contrario. Veo lo mejor y hago lo peor. Esta problemática del origen del mal ha preocupado a los literatos, ha preocupado a los filósofos, porque normalmente el hombre debía construir una sociedad justa, una familia perfecta, no debería haber esas guerras, no debería haber esos males, sin embargo los hay. Demos un vistazo a este famoso capítulo 3 del Génesis. Dice así: la serpiente era el más astuto de los animales que Dios había hecho. Obviamente que es un detalle mitológico, y en realidad, atrás de la serpiente se adivina una fuerza extraterrestre más poderosa y más sagaz e inteligente que la misma raza humana. De alguna manera había que dar cuerpo al mal, y la Biblia lo hace de esta manera. Sigue el diálogo insidioso, con notables finezas psicológicas. La serpiente comienza tentando a Eva con una mentira, algo de lo cual ella fácilmente se podía defender. Dice la serpiente: ¿por qué Dios les prohibió comer de todos los árboles del jardín? Todos los árboles. Ahí mentía la serpiente. La mujer cae en el garlito, que es lo que la serpiente quería, que entablara un diálogo con ella. Y entabla, no un diálogo, sino una discusión. Y discutir con una persona más sagaz, siempre la más débil lleva la de perder. Y le dijo Eva a la serpiente: no, no es verdad. Podemos comer de todos los árboles del paraíso, menos de uno, bajo pena de muerte. Y entonces sí contraataca la serpiente, directamente atacando a Dios, presentándolo a Dios como mentiroso,
como injusto, como celoso del hombre. Y por eso la serpiente dice, no es cierto, de ninguna manera morirán. Es que Dios sabe que el día en que coman de este fruto, se le abrirán los ojos y serán como dioses, diciendo por ustedes mismos, sin depender de nadie, lo que está bien y lo que está mal. O sea, una absoluta independencia de Dios. El hombre determina lo que está bien y lo que está mal. Lo que se me antoja a mí está bien, lo que me da placer está bien, le guste o no le guste, haga mal o le haga mal a otra persona, o esté de acuerdo o no de acuerdo a la dignidad que Dios ha infundido en mi propio ser. Es pues el rechazo al mandamiento divino, y más atrás del mandamiento divino, prácticamente es el rechazo a considerar su propia dignidad, dignidad que le viene de estar en comunión con Dios, en la órbita de Dios, no gravitando ciego alrededor de sí mismo, sino gravitando a la órbita infinita de Dios. Pero la pareja ofuscada da oídos a estas insidias. Por otro lado, se ve claro que no eran tan inteligentes como nos los habían presentado. Dice el texto, vio la mujer que el fruto era bueno para comer, era apetecible y se le antojó. La mujer sucumbe a su antojo. Otra vez aparece pues la debilidad de la criatura. Le seduce la gula, le seduce el apetito, le seduce también la ambición. Y al fin y al cabo comió. Comió y da de comer a su esposo. Después de esto, se dieron cuenta que estaban desnudos. De este detalle se ha sacado que antes Adán ni se fijaba siquiera en su mujer, lo cual parece bastante exagerado. Como decía un viejo maestro jesuita que tuve yo en la universidad, cuando hablaba de aquellas poco exageraciones, decía, ja, ja, ¿quién sabe? Eso de que Adán no se fijase en su mujer, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Lo normal es que, obviamente, que sí se fijó y sí estaba enamorado profundamente de su mujer. Más bien, se trata de un rasgo literario para justificar la escena siguiente. Dios se paseaba por el jardín a la hora de la tarde, cuando soplaba la brisa vespertina de una manera deliciosa. Qué bonita manera de presentar la familiaridad de Dios con el hombre. Al caer de la tarde, Dios venía a tomar el fresco con Adán y con Eva. Es la familiaridad expresada de una manera poética. Pero el hombre y la mujer se esconden, tienen vergüenza. No tienen vergüenza de lo que hicieron, tienen vergüenza de que su mal aparezca, lo cual sucede muchas veces. Alguien hace algo malo y no le da vergüenza hacer esas cosas malas, pero cuando aparece, cuando se publica en los periódicos, cuando queda confundido y queda escarnecido, entonces se muere de vergüenza. Pero la vergüenza es que el mal aparezca, que el mal sea comentado. Y esto es exactamente la mecánica que vemos aquí en este relato. El autor de este relato es un fino psicólogo que conoce profundamente las reacciones humanas. Y Dios le dice, ¿quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que te prohibí comer? Dijo el hombre, la mujer que me has dado por compañera me dio el fruto y comí. No es la primera vez que un hombre descarga su culpabilidad en la esposa, eso es tal vez frecuente. La mujer también encuentra en quien descargar su responsabilidad. La serpiente me engañó y comí. Algunos quieren culpar a este texto como una justificación para esto que se ha dado en el campo humano, para justificar, digamos así, la inferioridad con que el hombre ha mantenido a la mujer a lo largo de tantos siglos. Pero no es así, tanto que en muchísimas culturas que no tienen nada que ver con la Biblia, que nunca han leído la Biblia, que no se inspiran para nada en estas páginas,
como es la cultura islámica, por ejemplo, que donde la mujer está en tremenda inferioridad con respecto al hombre, y para nada se apoya en un relato como el que acabamos de ver. Más bien, la triste condición de la mujer oprimida, en todo caso, se ha tratado de expresar o de interpretar más bien por su debilidad biológica. Las fuerzas de la mujer en general no eran tan fuertes, tan pesadas para arrostrar los tremendos trabajos que el hombre primitivo, el hombre de las cavernas, tenía que enfrentarse a animales gigantescos, a naturalezas todavía salvajes, y la mujer verdaderamente como que más bien se refugiaba con sus hijos y en su hogar. Pero en fin, eso es otro problema, explicar la inferioridad de la mujer, y de ninguna manera resalta de la Biblia. En la Biblia siempre se presenta la mujer y el hombre en la misma dignidad. Creó Dios al hombre, macho y hembra los creó, los bendijo, los santificó, les entregó la creación, crezcan, multiplícanse, siempre se habla en plural. Nunca jamás se le concede al hombre algo que al mismo tiempo no se le conceda a la mujer. Jamás. De manera que la antropología de la Biblia es una antropología donde la mujer y el hombre están exactamente al mismo nivel. Continuando con nuestro relato, entonces nos encontramos con que ha habido una caída, la caída del hombre. En realidad se intenta presentar el mal en general de toda la humanidad. Más que un pecado original, porque viene de los orígenes, lo cual también es cierto, la Biblia trata de presentar el mal universal. El hombre que escribe estos relatos constata ya en su época, este relato debe haber sido escrito o más o menos por el siglo VIII antes de Cristo, el hombre constataba las luchas, las guerras, las opresiones, las carencias, el hambre, y entonces siente una especie de presencia del mal universal. Y de hecho, la Escritura en el Nuevo Testamento va a retomar también esta universalidad. Pablo va a hablar del pecado de Adán en la famosa carta a los Romanos, en el capítulo 5, versículo 12. Pero Pablo recoge lo que los judíos ya tenían, la tradición judía. No es que la defienda y quiera estar presentando de alguna manera más fuerte, digamos, el origen del mal solo en Adán. Por eso dice, pecó Adán y después de él todos pecaron. Dice en el texto griego, epio, después de él, en él todos pecaron. Pero no significa simplemente que pecaron en él. En esto la traducción de la Vulgata, hecha por San Jerónimo en el siglo V, como está en latín, y de la cual, de la Vulgata, dependieron casi todos los teólogos medievales, todos los teólogos hasta épocas recientes, no acudían al texto original, ni el griego ni el hebreo, sino al texto latino, al texto vulgato. Entonces decía el texto latino, in quo omnes peccaver, pecó Adán, y en este Adán, todos pecaron. Cuando el texto más bien dice, pecó Adán, y después de él, todos pecaron. O sea, todos los hombres aportamos y hemos aportado siempre algo al mal común. Sucede con el hombre, con la humanidad, lo mismo que sucede con una familia. Cuando uno nace en una familia, es heredero de todo lo bueno y de todo lo malo que hay en esa familia. De manera que hoy, más que hablar del pecado original, se insiste en el pecado social. Somos, sin desmerecer que realmente hay un origen, hay un momento inicial del pecado, claro, puede haberlo. Pero ya sabemos que estos relatos son tan mitológicos, tan vagos, que no hay que darles mucha fuerza, hay que insistir en esta universalidad, tanto del pecado del hombre, como la universalidad de la redención de Jesús.